compartir con ustedes esta charla de síncope. Yo soy el doctor Guillermo Mazo, soy médico cardiólogo, electrofisiólogo, jefe de la unidad de arritmia del Sanatorio Pasteur de la ciudad de Catamarca. Bueno, primero, para hablar de síncope, uno tendría que definir qué es síncope y qué no es síncope. Síncope se define como una pérdida transitoria de la conciencia debido a una hipoperfusión cerebral global, rápida, de corta duración y con una restitución espontánea completa. Por ejemplo, hay que diferenciarlo de un accidente isquémico transitorio donde uno tiene un foco, mientras que en el síncope no hay ningún signo neurológico. Esto generalmente se produce por una hipoperfusión global, ¿sí? Con respecto a la fisiopatología, es importante reconocer en el síncope que existe un síncope reflejo, un síncope secundario y potencia ortostática y un síncope cardíaco. En el síncope reflejo tenemos el vasodepresor, donde hay una vasodilatación, el cardioinhibitor, donde hay una baja en la frecuencia cardíaca, o el mixto, que generan un reflejo inapropiado que bajan tanto el volumen minuto cardíaco como la resistencia periférica, lo cual lleva a una disminución de la presión arterial y a una disminución de la hipoperfusión global. Con respecto al síncope secundario eh, en realidad a ortostatismo, tenemos ya sea los tratamientos médicos que inducen a que haya una alteración en el sistema nervioso autónomo, ya sea en las disautonomías primarias, como en la enfermedad de Parkinson, o en las disautonomías secundarias asociadas a la diabetes, a distintas enfermedades que pueden generar que haya una disautonomía secundaria, lo cual disminuye la resistencia periférica y hace bajar un poco la presión arterial. Con respecto al síncope cardíaco, es muy importante diferenciar el síncope cardíaco porque es de alto riesgo, ya sea con arritmias, con cardiopatía estructural, con taquicardias ventriculares relacionadas a las arritmias o con enfermedad, por ejemplo, como la estenosis aórtica o miocardiopatías hipertróficas que generen una alteración en la estructura cardíaca y esto genere un bajo gasto cardíaco y lleve, por supuesto, al síncope. Esto es muy importante porque la síncope cardíaco asociado a alteraciones, sobre todo en reposo, asociado a palpitaciones, con antecedentes de muerte súbita en la familia, con bloqueos, con alteraciones en el electro, van a generar un síncope que, por supuesto, va a ser mucho más alto riesgo. Con respecto a la epidemiología, vemos que en la primera etapa, en la adolescencia, hay un primer pico de episodios sincopales, sobre todo asociados a síncopes reflejos, y en la segunda etapa, después de los 60 años, la cantidad de episodios sincopales empieza a subir. Pero también es de llamar la atención que el síncope va aumentando a medida que va aumentando la edad. Cuanto más edad, más episodios sincopales vamos encontrando, pero se diferencian claramente los grupos. En los menores de 60 años, el síncope tiene más causa refleja, más vasovagal, aunque también hay algunos casos de un porcentaje bastante alto de pacientes cardiogénicos, pero en respecto a los mayores de 60 años, los cardiogénicos pasan a tener un valor preponderante y el vasovagal también es importante, pero ya cada vez un poco menos, aunque tenemos también una gran cantidad de causas desconocidas. Con respecto a la presentación clínica del episodio del síncope, nos encontramos con que cuando tenemos un paciente que tiene una pérdida de conciencia y no es debida a una contusión, por ejemplo, se ha caído y después de la caída ha tenido un evento, por ejemplo, con caída o tropiezo y se lastimó y después por el conocimiento, es una cosa. Ahora, si la pérdida de conciencia fue de comienzo rápido, de corta duración y tuvo recuperación espontánea, ahí sí estamos hablando de una pérdida transitoria de la conciencia. Es muy importante esto, síncope es pérdida transitoria de la conciencia. O sea, si el paciente comenzó rápido, fue un episodio brusco de síncope, no estuvo un largo rato esperando para poder empezar. Tu corta duración, o sea, se perdió el conocimiento y volvió dentro de los 10, 15 minutos en sí. Y tiene una recuperación espontánea, porque si no se recupera espontáneamente, estamos hablando de coma
o de una muerte súbita asociada a un paro cardíaco. Entonces, si estas tres situaciones, comienzo rápido, corta duración y recuperación espontánea, están presentes, uno empieza a hablar de pérdida transitoria de la conciencia y uno podría acá definir si es síncope o no es síncope. En general, la hipertensión ortostática, que es la caída de la presión arterial de más de 20 milímetros de mercurio de presión sistólica o de 10 de diastólica dentro de los 3 minutos, es también una causa importante de estos episodios sincopales. Cuando dijimos hay una pérdida transitoria de la conciencia por hipoperfusión global cerebral, uno tendría que determinar cómo nos llama la atención que sea una hipoperfusión global cerebral. El problema es que no hay síntomas ni signos específicos de una hipoperfusión global cerebral. Entonces tenemos que necesariamente ir a una historia clínica detallada. Es muy importante contar con los testigos, porque los testigos nos van a dar mucha información sobre los datos, cómo se cayó, cómo fue, qué hizo post y antes. La historia clínica detallada, si tiene historia clínica de episodios sincopales repetidos antes, si ha tenido antecedentes de muerte súbita, si tiene una enfermedad cardíaca que nos haga pensar que tiene una enfermedad que puede ser de alto riesgo. El examen físico también es importante. La presión arterial, como les decía, acostado y de pie para ver si hay hipotensión ortostática. Y por supuesto, en la guardia es importante el electrocardiograma, porque el electrocardiograma nos da mucha información para poder distinguir pacientes que son de bajo o alto riesgo, y esto es importante también definirlo sobre pacientes que pueden ser síncopes psicógenos, síncopes, digo, de otras causas, o que si tiene un electro normal, diferenciar claramente una enfermedad cardiológica o no. Una de las causas frecuentes de consulta que tenemos es diferenciar los episodios de convulsiones de los episodios de síncope. Fíjense que hay un par de datos que son importantes con respecto a la diferenciación entre uno y otro. Los disparadores en la epilepsia son raros, son frecuentes en el síncope, por ejemplo, si hace mucho calor, si estamos encerrados, si se estuvo mucho tiempo de pie, esos dan generalmente episodios sincopales. Los pródromos son diferentes, en la epilepsia son sensoriales, hay olores, gustos raros, como un aura, y en el síncope hay mareos, náuseas, visión borrosa, un malestar abdominal, sudoración. La caída, generalmente en las convulsiones son tónicas, en cambio en las síncopes son más flácidos. La piel en la epilepsia son cianóticos y en el síncope son pálidos. Los movimientos son tónico-clónicos, son más rítmicos, son prolongados y que una cosa importante es que comienzan al principio, en cuanto empieza el episodio de convulsiones. A diferencia de los movimientos del síncope, que son mioclónicos, son de corta duración y en general es al finalizar el evento. Son tardíos y no son rítmicos. Los trastornos del automatismo, chasquido de labios, mastica, levanta la cabeza, intenta levantar la cabeza, es extremadamente raro eso en el síncope. Las contracciones o fasciculaciones de la lengua son frecuentes en la epilepsia, son muy raras en episodios sincopales. La desviación de los ojos generalmente es lateral, contra el síncope que pueden irse hacia arriba. Y por supuesto, los síncopes de los episodios durante la recuperación son confusión prolongada, dolor muscular, mucha cefalea en la epilepsia y no hay confusión, o es de muy corta duración y puede haber, sí, náuseas, palidez, sudoración. Cuando uno se encuentra con un paciente que ha tenido un foco neurológico pero asociado a la pérdida transitoria de conciencia, uno podría pensar en un accidente isquémico transitorio. O si el paciente tuvo pérdida transitoria de la conciencia y tiene temblores, sudoración intensa, en un paciente que tiene diabetes, uno podría pensar en hipoglucemia. Por ejemplo, si un paciente tiene pérdida transitoria de la conciencia frecuente, prolongados, con los ojos cerrados, siempre cae en un sillón o en algún lugar muy cómodo, uno podría pensar más bien en un síncope psicógeno. Muy bien, así llegamos hasta definir que un paciente con probable trastorno de la conciencia, definimos si es síncope o no es síncope y si es síncope, empezamos con la evaluación inicial, como les dije, la historia clínica, el electrocardiograma, tomar la presión. Y ahora viene un tema muy importante, que es definir si este síncope es de alto riesgo o es de bajo riesgo. Tenemos un intermedio de moderado que ya en las nuevas guías no aparece, aparece como no bajo, no alto, pero vamos a evaluar cómo hacemos para ver si este paciente claramente es de bajo riesgo o de alto riesgo. A
tenemos evaluaciones durante el evento, ¿sí? Y tenemos estratificación de riesgo. Tenemos algunos datos que nos muestran que es de bajo riesgo. Por ejemplo, si tiene pródromos, si le avisa al paciente que se está por desmayar y puede tomar resguardos. Si tiene, por ejemplo, con un evento desagradable, o sea, con un muy feo olor, con dolor porque se golpeó o porque le sacan sangre, que es bastante típico, luego de estar de un periodo prolongado de pie, después de orinar, de defecar o de tener tos o de un ataque de risa también, bastante frecuente con rotación brusca de la cabeza o que el paciente se estaba parando. Si estaba parando y tiene esos episodios como de vaídos o que se siente mal o es un presíncope, esto nos hace pensar más de bajo riesgo. Ahora, alto riesgo nos lleva asociado con el paciente cuando tiene dolor de pecho. Si tiene el paciente empieza con dolor de pecho, si tiene dolor abdominal, si le falta el aire en el momento en que se desmaya o tiene una cefalea intensa, uno piensa que es un síncope de alto riesgo. Si esto se produce durante el ejercicio o si es en reposo o está asociado con taquicardia, con palpitaciones, o si no tiene pródromos, el paciente no puede, no tiene forma de eh, amortiguar el golpe o no tiene forma de hacer algo porque no tiene pródromos, porque nada le avisa. O también si tienen antecedentes familiares de muerte súbita o si le ocurre esto, este episodio, estando sentado. Por supuesto que también es de bajo riesgo si tiene episodios repetidos de la misma forma. Él te viene contando que ya de que hace muchos años que tiene esto y bueno, que él toma resguardo. Si hay ausencia de enfermedad cardíaca, y por supuesto, como les dije, si hay un electrocardiograma que es normal. Ahora, de alto riesgo es si tiene antecedentes de una enfermedad cardíaca, como insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertrofia. Si por supuesto vemos un sangrado o el paciente nos cuenta que ha tenido un sangrado, si tiene bradicardia, una bradicardia quizás inexplicable que viene con bradicardia tomando medicación cardiológica, que eso ya nos implica que es de alto riesgo, si tiene trastornos del electro o si el paciente es portador de un marcapasos o algún dispositivo, que esto también es causa de síncope de alto riesgo y uno debería tomar esto como un signo para internación. Hay estratificadores de riesgo, hay varios estratificadores de riesgo. Yo les pongo acá como ejemplo de Bécil, que toma, le da un punto en cada uno de estos valores, ya sea electronormal, historia clínica de enfermedad, que el paciente no tenga pródromo, que sea mayor de 65 años, y la sumatoria de todos estos puntos nos da un riesgo de mortalidad al año. Fíjense, si tiene electronormal, enfermedad cardíaca, sin pródromos, mayor de 5 años, tiene 53% de mortalidad al año. Es una barbaridad. ¿Sí? Entonces, estos datos, por ejemplo, dos datos positivos, mayores de 5 años, con un electronormal, con un bloqueo de rama izquierda, ya tiene una mortalidad alta. Con lo cual acá tendríamos que llamarnos la atención para poder internar a estos pacientes. También tenemos el AIS que le pone valor a cada una de estas alteraciones, son dos distintos, por supuesto, ¿no? Palpitaciones antes del síncope, electronormal, síncope de esfuerzo, síncope acostado, pródromos, factores precipitantes. Estos factores precipitantes, por supuesto, le sacan punto a este riesgo. Y lo mismo, fíjense, más de 3, 13% de mortalidad a 2 años, más de 5, 77% de mortalidad a 2 años, lo cual nos está hablando de que realmente esto es de alto riesgo. Bueno, ahora sí, si logramos definir que una evaluación inicial en la guardia que el paciente tiene bajo riesgo, porque es situacional, porque es ortostático, porque es reflejo, por todo lo que dijimos, uno le puede dar el alta directamente desde la guardia o desde el consultorio para mandarlo a la casa. Una cosa importante que tenemos que saber es que de los episodios sincopales solamente la mitad consulta y dentro de esa mitad, solo el 5% llega a la guardia. El resto consulta en distintos lugares que no es la guardia. Entonces, por eso digo que también fuera de la guardia tenemos que evaluarlo. Si no tiene ninguno de estos factores de bajo riesgo, pero tampoco tiene los de alto riesgo, ok, debe evaluarse un poquito más profundamente, ya sea en la guardia, unidad coronaria o tener una unidad de síncope que nos permita poder monitorizar, hacer una ecografía de corazón, hacer un análisis de laboratorio, empezar a investigar un poquito más de qué se trata para poder evaluar a este paciente y darle un tratamiento específico. Y por supuesto, los pacientes de alto riesgo que tienen enfermedad coronaria, que tienen alteraciones en el electrocardiograma. El electrocardiograma acá es muy importante y yo necesito que ustedes entiendan que si el paciente tiene cambios en el electro, si tiene bloqueos AB, si tiene trastornos de rama de conducción, ya sea rama izquierda, bifasciculares,
si el paciente tiene un patrón de Brugada, que es la S elevada, perdón, el ST elevado en B1, B2, si tiene, a ver, bradicardia de 40, de 30, si tiene un QT prolongado, digo, si tiene T negativas en todas las caras o en la cara anterior, digo, eso nos hace pensar que el paciente tiene una enfermedad subyacente y cardíaca y esto puede ser de alto riesgo. Por supuesto que también el síncope va a depender de qué enfermedad subyacente exista. No es lo mismo, el síncope siempre le aumenta la mortalidad o la morbilidad a los pacientes que tienen alguna enfermedad subyacente. Por ejemplo, si un paciente tiene un tumor o tiene alguna otra cosa, el síncope es un factor pronóstico de alto riesgo. Y también lo que habría que hacer es tratar esa enfermedad subyacente. Bueno, les agradezco mucho que me hayan prestado atención, espero que les haya servido. En la próxima entrega vamos a hablar de el tratamiento específico para algunos episodios de síncope. Muchas gracias.